Hola, soy Max Kaiser y esto es Kaiser Report. Hoy hacemos el programa desde el búnker de algún multimillonario en un rincón perdido y oculto de Estados Unidos, preparándonos para el Trumpocalipsis. ¿Han visto? Es una simulación de lo más real, con las olas del lago rompiendo suavemente detrás de nosotros. ¡Ahí va! No he llegado al agua. Max, tiras igual de fuerte que una niña. Mira y aprende. Así se hace. Por cierto, conviene señalar que este escenario es real, no se trata de un croma. ¿No estamos en el búnker de un multimillonario? No, aunque bueno, los survivalistas de lujo sí que están construyéndose algún búnker subterráneo en Texas. De acuerdo. En realidad nos encontramos en el lago Jordan, en Carolina del Norte, uno de los estados oscilantes clave de los que hablábamos antes de las elecciones y que se pensaba que iba a caer del lado de Hillary, pero en el que finalmente se acabó imponiendo Trump. Pues ese detalle es digno de mención, sobre todo a la luz de las afirmaciones de los medios dominantes que decían que Hillary tenía un 99% de posibilidades de ganar las elecciones y que iba a imponerse a ciencia cierta en Carolina del Norte, Wisconsin, Michigan y Pensilvania, en este último con facilidad. De hecho, llegaron a decir que la mera idea de sugerir que Hillary no fuera a ganar en Pensilvania era un insulto. Pues bien, los medios dominantes y del cinturón industrial no solo no lograron proyectar ante los estadounidenses una imagen real sobre las posibilidades de victoria de Trump, sino que además ahora tratan de evitar el acceso a la información por parte del pueblo de Estados Unidos. Suspenden las cuentas de Twitter de los miembros de la derecha alternativa de Estados Unidos. Lo que están haciendo es culpar de la victoria de Trump a los medios de la derecha alternativa, acusándolos de haber hecho circular noticias falsas por Twitter y Facebook. En cualquier guerra propagandística como la que tenemos a día de hoy, causada por los oligopolios más arraigados, la verdad es siempre la primera baja. Estados Unidos está viviendo un verdadero momento María Antonieta. Como dijo John Locke en torno al año 1790, cuando se rompe el contrato social, el pueblo ha de rebelarse. Y eso es precisamente lo que está haciendo, como demuestran el resultado de las últimas elecciones estadounidenses, la insurrección mundial contra la ocupación por parte de los banqueros, la primavera árabe, el movimiento Las vidas de los negros importan, el Brexit. A la gente no le gusta vivir en un mundo posverdad. Hace unos años, el periodista Stephen Colbert puso de moda el término truthiness, que vendría a significar algo así como veracidad no comprobada. Pues bien, ahora ese concepto de la truthiness ya ha quedado atrás. Vivimos en un mundo posverdad, un término que, por cierto, seleccionó una gran editorial dedicada a la elaboración de diccionarios como la palabra del año. Acabas de decir que las masas se están rebelando, una actitud que Hillary criticó definiendo a los rebeldes como un atajo de deplorables, porque se rebelaban de manera asquerosa. Vamos a ver un tuit de Ben Norton de Salon.com, aprovechando que los medios dominantes y del cinturón industrial, los robots pro-Hillary, como los apodan los medios de la derecha alternativa, definieron a los votantes de Trump como un atajo de deplorables, racistas y sexistas, cuando los datos demuestran que se está cociendo algo más profundo. Este es el aspecto de su partido cuando consume neoliberalismo, imitando ese eslogan de la época de Reagan que decía aquello de «este es el aspecto de su cerebro cuando consumen drogas». Es verdad, lo del huevo frito. Eso, lo del huevo frito. Ese fue el día que decidí dejar las drogas. Nancy Reagan tenía razón, diga que no. Diga que no. En este caso, al neoliberalismo. Vamos a ver un gráfico que me recuerda a eso del huevo frito, como si nuestro cerebro se hubiera visto afectado por las drogas, es decir, por el neoliberalismo, una política que ha impulsado sobre todo el Partido Demócrata, más incluso que el Partido Republicano. Con tratados de comercio como el TLCAN, la suspensión de leyes como la ley Glass-Steagall, etc. Como vemos, el gráfico muestra 4 líneas y las 4 van hacia abajo. La de arriba refleja la representación demócrata en el Senado, donde el partido ha perdido un 10,2% de los escaños desde el 2008. Y en el mismo periodo ha perdido un 19,3% en la Cámara de Representantes, un 20,3% en el poder legislativo, incluido Kentucky, cuyo poder legislativo controlaban los demócratas desde hacía 100 años.
y un 35,7% de sus gobernadores. Vamos, que el Partido Demócrata no ha dejado de perder poder. Y si pierde un escaño más en el poder legislativo, se quedará sin opción de vetar cualquier posible enmienda a la Constitución. Bueno, yo ya dije en su día que la Constitución nos protegería del Trumpocalipsis, justo antes de leer un tuit en el que se decía que a Trump le ha faltado bien poco para tener la posibilidad de cambiar la Constitución a su antojo. Lo cual me lleva a pensar que Trump dará origen o a una nueva ilustración o a una nueva peste bubónica. Esas dos posibilidades son las que tenemos en este momento. Por ahora, ha anunciado un par de cosas que a mí me parecen positivas. Bueno, ese programa sobre sus posturas políticas, y ya lo hemos hecho. De lo que toca hablar ahora es de la situación en la que nos encontramos después de las elecciones, un momento en el que los medios dominantes, las redes sociales y los directores generales de las grandes empresas están tratando de cambiar los algoritmos y la forma en que los estadounidenses reciben las noticias tras haber rechazado precisamente a esos medios dominantes como la CNBC, la MSNBC, la CNN, la Fox, todas las cadenas de televisión por cable, vamos. Y lo mismo han hecho, y además con rotundidad, con periódicos como el Washington Post, el New York Times. Los ciudadanos han preferido informarse a través de sus amigos, de los medios alternativos y de fuentes de información a través de Internet como las redes sociales, que es justo lo que los medios dominantes tratan ahora de evitar. Pero no solo eso, los medios dominantes también intentan evitar cualquier ejercicio de autocrítica, de reflexión sobre por qué Trump ha ganado las elecciones. Vamos a ver un titular del día siguiente a los comicios que puede indicarnos por qué la gente votó lo que votó. La Casa Blanca reconoce que el Congreso abandonará el TPP. El gobierno de Obama reconoce la derrota después de que los líderes de ambos partidos en el Congreso hayan anunciado en la última sesión de la legislatura que no van a seguir adelante con el tratado. El TPP incluía a 11 países, entre ellos asiáticos y sudamericanos, sin que los votantes hubieran podido tener acceso al contenido del tratado. La élite nos decía, no se preocupen, atajo de deplorables, nosotros solo miramos por su bien. Y las únicas pistas sobre el contenido del tratado nos las aportó Wikileaks, uno de esos medios alternativos que se quieren bloquear. Ahora que se ha puesto tan de moda eso de querer bloquear las noticias falsas, que es justo lo que decía Hillary sobre los correos electrónicos de Podesta, que eran falsos, que habían sido manipulados. El TPP ha demostrado que los medios dominantes trabajan al servicio de las grandes empresas. Lo que pasa es que las redes sociales les están plantando cara a esos medios dominantes. Mira, la publicidad subliminal es un método de persuasión sofisticado que han empleado las élites políticas desde siempre y que ahora se enfrenta a conceptos nuevos, como la rana Pepe, dados a conocer a través de las redes sociales. Voy a aprovechar para acuñar una nueva expresión, los memes ácidos. Memes ácidos. Memes ácidos. A-C-I-D-O-S. Ácidos. Nada de flácidos ni de obligaciones de memes flácidos garantizados. Ácidos. Eso es. Ácidos, como el veneno. Ese concepto viene de un buen amigo mío como es Alex Jones, cuyo discurso, aunque a muchos les parece absurdo, sirve para proyectar unos memes ácidos que borran del mapa al resto de memes que tienen a su alrededor. La verdad es que tiene toda la lógica del mundo. La primera llamada que hizo Trump al saberse ganador fue a Alex Jones para agradecerle todo lo que había hecho para ayudarle en su victoria. Alex Jones ha perfeccionado el arte del contraataque en esta era de propaganda corporativa con dinero ilimitado. Y le ha funcionado. ¡Le ha funcionado! Sí, así es. En fin, ya que hablamos del concepto de verdad, otro que ha vivido un momento de revelación ha sido Ray Dalio, dueño de uno de los mayores fondos de cobertura del mundo domiciliado en Connecticut, la capital mundial de los fondos de cobertura y un estado eminentemente prodemócrata. Pues bien, Dalio ha sido, al igual que los medios dominantes, otro de los que se han equivocado a la hora de intentar bloquear esas supuestas noticias falsas, con una advertencia que ahora él mismo reconoce que también era ficticia, aunque en su momento no lo sabía, metido como estaba dentro de la burbuja de Hillary Clinton, en la que se pensaba que su verdad era la única verdad posible, igual que pasaba antes de la ilustración y de la invención de la imprenta por parte de Gutenberg, cuando la única fuente de verdad que tenía la gente era la élite, la única que sabía hablar latín y decirle al resto lo que significaba el texto, que es justo lo mismo que quieren hacer ahora con los banqueros de Wall Street, los gestores de fondos de cobertura de Connecticut, los medios del cinturón industrial o los blogueros que comparten mesa y mantel con Podesta.
considerarlos la única fuente de información veraz. Vamos a ver qué dice exactamente Dalio. Para el multimillonario Ray Dalio, el factor locura de Trump puede ser menor de lo que se temía. Vamos, que temía algo que ha resultado no ser verdad. Dalio señala que el factor locura de Trump puede haberse exagerado durante la campaña y que una presidencia con un mensaje adecuado puede mejorar la situación económica del país. Es bastante probable que el factor locura sea menor y tenga menor influencia en los resultados de lo que muchos temían, afirma Dalio en una publicación en LinkedIn para posteriormente añadir: creemos que tendremos un profundo cambio ideológico orquestado desde la presidencia cuya magnitud será, en muchos aspectos, comparable con el giro a la derecha de Ronald Reagan. A lo mejor se refiere a la derecha alternativa. La historia de Ray Dalio es muy interesante, porque es otro de los personajes controlados por los algoritmos. Lo que pasa es que el suyo es un caso sofisticado de rentismo, porque no solo opera con algoritmos, sino que además contribuye a diseñarlos, en lo que constituye un mecanismo de retroalimentación que le permite llenarse los bolsillos sin correr ningún riesgo. Lo que pasa es que el poder algorítmico rentista de Dalio se ha exagerado y se ha visto superado por el mundo de los memes, que el propio Dalio creía controlar como si de un medio de producción más se tratara. La verdad es que me recuerda a Engels, contemporáneo de Karl Marx, cuando decía que cuando se extinguiera el capitalismo, tendríamos una batalla de todos contra todos. Si las políticas de Trump no logran asentarse de forma populista, la derecha alternativa se unirá a la izquierda y se rebelará, dando lugar a un momento María Antonieta. Quizá lo mejor que ha podido hacer Hillary haya sido perder, porque gracias a eso puede haber salvado el pellejo. De lo contrario, tendría que haberse visto obligado a vivir en el búnker de un multimillonario, igual que nosotros. En el minuto que nos queda antes de la pausa, Max, me gustaría ver otro titular sobre la rebaja del factor locura de Trump, porque igual que Ray Dalio considera que con el nuevo presidente la economía podría mejorar, el economista de izquierdas Paul Krugman, del New York Times, que antes decía que la victoria de Trump sería un desastre, ahora también dice que la economía podría ir a mejor, lo cual no quita para que Trump no sea, según Krugman, un personaje abierto y disparatado. Vamos a ver ahora este mismo titular. Las probabilidades de que la Reserva Federal suba los intereses se acercan al 100% en previsión de la nueva política económica de Trump. A principios de noviembre, los analistas decían que si Trump ganaba las elecciones de Estados Unidos, las probabilidades de que la Reserva Federal subiera los intereses serían menores. Pues bien, su victoria ha logrado convertir esa subida del mes de diciembre prácticamente en una certeza. Mark Nash, de London Old Mutual, señala en relación con el plan de infraestructuras por valor de $1 billón que tiene previsto acometer Trump, que cuesta creer que no vaya a tener reflejo en la economía mundial. ¿Una nueva subida de los intereses o otro meme más? Precisamente de los memes hablaremos en la segunda parte con Tim Pool. No se vayan. Bienvenidos de nuevo a Kaiser Report. Soy Max Kaiser. Es hora de volver a hablar con Tim Pool, periodista independiente galardonado por su innovación a la hora de emplear la tecnología móvil y las redes sociales. Bienvenido de nuevo, Tim. Gracias, Max. De nada. La verdad es que me alegra poder continuar con la conversación del otro día, que estaba siendo apasionante. Mire, yo tengo 56 años y pronto haré los 57. Vamos, que me queda muy poco para los 60, por lo que soy uno de los últimos miembros de la generación del Baby Boom. Mientras que usted pertenece claramente a la generación del milenio, la mayor precisamente desde la del Baby Boom. La generación X no ha tenido apenas impacto alguno en la política, tan pronto vino como se fue. Pero la generación del milenio sí que está teniendo influencia política, sobre todo en la victoria de Trump en las últimas elecciones, gracias a las redes sociales en las cuales es usted un auténtico pionero. El otro día hablábamos de la burbuja de la selección de las noticias y hoy me gustaría seguir hablando del tema. Usted conoce bien los memes y 4chan. Pues bien, me gustaría hablarle de un meme en concreto. Un nuevo orden mundial antiglobalización nacido en Austin, Texas, de manos de Alex Jones. Sí. Que planta cara a los globalistas y que cuando nació hace un par de años parecía estar condenado al fracaso. Sin embargo, ahora hay economistas de los medios dominantes que también defienden la lucha contra el nuevo orden mundial y los globalistas, a los que según ellos hay que derrotar. El propio Donald Trump ha hecho referencia a los globalistas y a su hegemonía mundial. ¿Es posible que ese meme salido del subconsciente de Alex Jones vaya a gobernar el mundo? ¿Qué está pasando si no? Yo creo que Alex Jones representa muy bien ese sentimiento. No sé si es invención de él, pero lo que puedo decir es que me he topado con un montón de miembros de la generación del milenio, partidarios de la derecha alternativa,
que coinciden totalmente con sus puntos de vista. A mí me resulta muy interesante porque la mayoría de los miembros de la generación del milenio que conozco no saben prácticamente nada de economía y política exterior. No entienden el Brexit, el TPP o el TLCAN. Sin embargo, cuando hablo con los miembros conservadores de esa generación, parecen saber de qué se trata. Da la impresión de que las generaciones mayores, partidarias de Trump, han dejado huella en los jóvenes que ahora lo apoyan. Y el hecho de haber asistido a los actos electorales de Trump y de haber hablado con sus partidarios más jóvenes me ha permitido darme cuenta de que tienen miedo de ese concepto de la justicia social que nos vende la izquierda. Por eso, cuando sale un personaje como Trump que se opone a lo políticamente correcto, lo apoyan. El otro día Stacey dijo una cosa sobre la justicia social que nos vende la izquierda que tenía todo el sentido del mundo. ¿Stacey? Mira, cuando era pequeña, a mí las campañas políticas me aburrían porque no se dejaba de hablar de una serie de conceptos ideológicos a los que se oponía la derecha, como el aborto, el matrimonio homosexual, etc. Sin embargo, me he dado cuenta de que ahora, en las elecciones, solo se habla de aseos para transgénero y otra serie de conceptos ideológicos propios de la izquierda. Pero los aspectos económicos es que ni se mencionan. Es un disparate. Yo siento como que estuviéramos perdidos en mitad del océano. El otro día alguien se preguntaba si no estaríamos en un episodio de la serie Black Mirror, donde todo está patas arriba. Por un lado, Hillary Clinton, que en teoría representa a la izquierda, era partidaria de entrar en conflicto con Rusia, y la izquierda la apoyaba, cuando a mí me habían enseñado que la izquierda solía más bien oponerse a la guerra. Y por el otro, un conservador como Sean Hannity ha alabado a Wikileaks en Twitter. La política se ha puesto patas arriba y es completamente distinta respecto a lo que era anteriormente. Por ejemplo, sorprende que en los correos electrónicos filtrados, Hillary Clinton se muestre partidaria de un occidente sin fronteras, de libre comercio. Ya que ha mencionado Black Mirror, la gente de Charlie Brooker, que creo que puede verse en Netflix, es del Reino Unido, país en el que se produjo el Brexit, que puede considerarse el precursor de la victoria de Trump. El Reino Unido y Estados Unidos han intercambiado desde siempre aspectos culturales, ya sea en lo que respecta a la música, a la moda, etc. ¿Existe actualmente algún tipo de diálogo, de intercambio cultural entre la generación del milenio de Estados Unidos y la del Reino Unido? Milo Yiannopoulos, ¿lo conoce? Sí que le conozco. Continúe, por favor. Milo Yiannopoulos es un periodista británico perteneciente a la derecha alternativa y partidario de Trump. Algunos lo consideran un troll y cuenta con la desaprobación de mucha gente. De hecho, lo han expulsado del Twitter. Luego está el también británico Paul Joseph Watson, íntimo amigo de Alex Jones. Ellos manifiestan que pretenden evitar que Estados Unidos cometa los mismos errores que el Reino Unido. Es interesante. Antes de que lo echaran del Twitter, Milo tenía más de 300.000 seguidores, mientras que Paul Joseph Watson cuenta con 350.000. Muchos jóvenes estadounidenses escuchan a estos dos británicos hablar de política estadounidense. Es fantástico. En el extremo del espectro político tenemos a un personaje como Nigel Farage, que cuando era europarlamentario en Bruselas daba unos discursos en los que tachaba al resto de políticos de locos. Hasta que un día alguien comenzó a subir esos discursos a YouTube y se empezaron a hacer eco de ellos periodistas como Alex Jones o Eric King, presentador de King World News, ambos con un perfil muy conservador y firmes defensores del oro, que han contribuido a que Farage se haga famoso en Estados Unidos hasta el punto de que el político británico asesorase a Trump sobre cómo posicionarse con vistas a las elecciones. Sin embargo, se le preguntan a Hillary Clinton quién es Nigel Farage, seguro que no lo sabe. De hecho, hasta hace muy poco tampoco sabía quién es Alex Jones. Sí, es curioso. Cuando yo era pequeño, Alex Jones se consideraba un vendedor de teorías de la conspiración sobre el 11 de septiembre, mientras que ahora lo sigue un montón de estadounidenses de a pie. De hecho, los mítines de Trump estaban llenos de gente con camisetas de InfoWars. Alex Jones es como el padrino de esta guerra de los memes. Sí. Es el nuevo Neil Young de la sociedad de Twitter. Los partidarios de Trump que hay en Internet lo definen como la guerra de los memes. Sí. Hasta hay quien ha creado un falso memorial con la inscripción Guerra de los Memes 2015-2016. Incluso sale la rana Pepe llorando la muerte de grandes memes durante esa guerra. En una sociedad oprimida como la Unión Soviética había muchos artistas prohibidos. Y eso hizo que muchos iconos y figuras se convirtieran en símbolos de lo clandestino. Todo por culpa de esa prohibición del arte y la expresión por parte del individuo.
Por eso, ahora que Estados Unidos se ha convertido en una dictadura similar, gobernada por banqueros y cleptócratas, también hacen falta símbolos de lo clandestino como la rana Pepe. Y eso no surge de la nada. Es lo que hace la gente cuando se siente oprimida y con necesidad de comunicarse más allá de los canales habituales, precisamente porque lo tiene prohibido. Es como lo que decíamos el otro día sobre la burbuja de la selección de noticias. Me da miedo ver que las asociaciones mediáticas de izquierda se quejen de las mentiras de la derecha y defiendan la necesidad de frenarlas, incluso instando a Facebook a que haga algo, porque la propia izquierda tampoco es inmune a que le ocurra lo mismo. Grandes grupos mediáticos vaticinaban la victoria de Hillary. La CNN le daba a Trump el 1% de posibilidades de ganar las primarias del Partido Republicano, y es el presidente electo. 6 horas antes de las elecciones, el New York Times decía que Hillary tenía un 80% de posibilidades de ganar. Y las posibilidades de una victoria de Trump bajaron hasta el 17%. Mire, hace unos días, antes de las elecciones, estuve hablando con un hombre que había acudido a un mitin de Trump en Leesburg, Virginia, y que me dijo, ¿dónde está toda esa locura que han estado vendiendo los medios? No lo entiendo. Incluso escribió un artículo en mi página web donde decía que el haber asistido al mitin había sido una bofetada de realidad para él. Los medios no dejaban de llamar idiotas y racistas a los partidarios de Trump, que cuando acudían a sus mítines comprobaban que la cosa no era como se reflejaba en los medios. Entonces, se daban cuenta de que la clase dirigente les mentía, los engañaba e intentaba acabar con ellos, lo cual les reafirmó en sus creencias. Por eso se dieron cuenta de que tenían que hacer algo al respecto, lo que da lugar a la economía de los memes. Entre los guerreros por la justicia social, encontramos al movimiento LGBT y a la comunidad homosexual, que en los últimos 30 años ha logrado numerosos triunfos, lo que los ha llevado a convertirse seguramente en el grupo de activistas por los derechos civiles más exitoso desde la Segunda Guerra Mundial. Pues bien, actualmente, el movimiento LGBT parece tener miedo a perder alguna de las conquistas que ha conseguido últimamente. ¿Cree usted que ese miedo está justificado? Sí, es normal que si tienen miedo se sientan así. Cada uno se siente como se siente y nadie es quien para decirle a otra persona cómo se debe sentir. Ahora bien, aunque Mike Pence no puede considerarse el más firme defensor de los derechos de la comunidad LGBT, si comparamos a Donald Trump con el resto de candidatos republicanos, haya aplaudido a la comunidad homosexual. Y eso es algo que no debería pasarse por alto. Muchos de mis amigos pertenecientes al movimiento LGBT no reconocen que Trump es uno de los mejores candidatos republicanos para sus intereses, por no decir el mejor. De acuerdo. Ya me dijo el otro día que, como periodista que es, prefiere no inclinarse por ninguno de los dos lados y mantener su imparcialidad. Sin embargo, me gustaría conocer su opinión sobre un tema. ¿Qué futuro les augura a la guerra de los memes, como la denomina usted, y a la proliferación de las redes sociales y de la tecnología de la realidad virtual dentro de 6, 12 o 24 meses, Tim? ¿Desde el punto de vista político? Político, social, cultural, un poco de todo. Yo creo que el movimiento de los memes que tuvimos durante las elecciones decaerá un poco porque la economía y la guerra de los memes, que han sido muy extremas, irán a menos tras la victoria de Trump. Lo que pasa es que la situación se ha dado la vuelta. La izquierda y los demócratas, que ya no están en el poder, y tanto la presidencia como el Senado y la Cámara de Representantes están en manos republicanas, lo que va a llevarnos a una situación de protestas generalizadas. Fíjese en las imágenes de las protestas que se registraron el día siguiente a la victoria de Trump. Hay quien dice que salieron entre 50 y 100 mil personas a las calles de Nueva York y cientos de miles a las de todo el país. A la izquierda le gusta manifestarse. Compare usted la batalla de Seattle de 1999 o las manifestaciones contra Bush justo después de su victoria con las que se produjeron contra Obama tras su elección. Prácticamente no hubo. Pero esas manifestaciones eran contra la globalización. Sí. Recuerda, auspiciadas por esa escritora canadiense, autora del libro No Logo. ¿Cómo se llamaba? Naomi Klein. Naomi Klein. Sin embargo, Trump ya está en contra de la globalización. Mire, hay algo muy interesante. Uno de los factores que más ha contribuido a la victoria de Trump han sido los independientes, a quienes la derecha y la izquierda les da un poco igual. Lo que verdaderamente les preocupa es la globalización, la corporatocracia, etc.
A mí me siguen muchos miembros del movimiento Ocupa Wall Street, del movimiento Las vidas de los negros importan, y muchos manifestantes de St. Louis. Y puedo decirle que a muchos de ellos, por no decir a la mayoría, no les gusta Hillary Clinton. Muchos estaban a favor de Bernie Sanders, cuya no elección por parte del Comité Nacional Demócrata, que consideran un robo, les ha molestado enormemente, haciendo que se inclinen por Trump por tratarse de un candidato antiglobalización que encaja perfectamente con el discurso de los manifestantes de la batalla de Seattle o de los antibelicistas. Ya sé que Trump no es el candidato más antibelicista que pueda haber, pero al menos ha manifestado la necesidad de colaborar con Rusia. Hillary ahora cree en conspiraciones, Así es. queriéndonos hacer creer que Putin quería espiarla por debajo de la falda cuando no era así. ¿Hay gobiernos extranjeros que cometen actos de espionaje y ciberataques? Pues claro que sí. Pero mire, yo crecí en la comunidad de piratas informáticos y he oído muchas cosas sobre la actitud de Rusia. Es cierto que existe alguna prueba que otra, pero no la evidencia suficiente como para acusarla públicamente y para que encima Joe Biden anuncie represalias contra el país eslavo. Se ha sumado a los memes. Joe se ha convertido en la rana Pepe. Muy bien, Tim, muchas gracias por haber estado en el programa. Gracias, Max. Muy bien, esto es todo por hoy en Kaiser Report. Somos Max Kaiser, este es Herbert. Quiero dar las gracias a nuestro invitado, Tim Pool. Si quieren, escriban un tuit a Kaiser Report. Hasta la próxima, adiós.